Pocas. Bienvenidos a su programa de Santos en Entrenamiento en esta versión 2.0, donde estamos enfocándonos realmente en el credo y cómo vivirlo. El otro programa estamos hablando sobre cómo todos los entrenadores y todos los deportistas necesitan un entrenador, y el credo y el catecismo es nuestra manera de entrenar. Pero bueno, antes de meternos de lleno, quiero saber cómo has estado. Gracias a Dios, muy bien, contento de continuar acá aprendiendo del catecismo, muy importante, esperando que los que nos están viendo y escuchando también hayan ido a casa a sacar su catecismo, a poner a leerlo y bueno, darse cuenta que realmente no es muy difícil entenderlo, ¿no? Yeah. Tenemos esa bendición de que, bueno, a veces la Sagrada Escritura te sientas a leerlo y como que a veces es difícil entender, tienes que leerlo varias veces, porque, bueno, vamos a estar hablando de eso, ¿no? Sí. Pero litúrgicamente, o sea, hay como que cuestiones diferentes, así que se puede hacer un poco más difícil tratar de entender, pero el catecismo es súper fácil de sentarse un rato, de leer un rato, así que bueno, hay que hacerlo. Creo que lo que pasa es que la gente le intimida porque ve el tamaño de esto, ¿no? Entonces dice, yo no puedo, pero si lo abren, parrafito tras parrafito tras parrafito, te das cuenta que vas aprendiendo muchísimo. A mí, yo estoy súper contenta que estamos haciendo esto. Yo recuerdo cuando estaba estudiando teología, yo tengo el mío, el original, pero está lleno. Y yo con mi amiga estudiamos el catecismo porque eran muy difíciles las clases y el examen final era con 4 profesores que te ponen a hacer preguntas de lo que sea. O sea, que casi que tenías que tener el catecismo memorizado. Y mi amiga echaba broma, mi amiga decía, yo no le presto mi catecismo a nadie porque es como un examen de conciencia, ¿sabes? Porque decía, no sé qué, está todo escrito, o sea que esto va a ser un camino súper bonito y para mí me refresca todo y me centra nuevamente. Y es que lo lindo, ¿no, China? Es de que, bueno, la palabra de Dios de igual manera, pero también los escritos que nos da la iglesia, o sea, son palabra viva, ¿no? Entonces no es como que te estás aprendiéndote una receta o leyendo una receta que como que no tiene sentido en tu cabeza quizás, o tampoco es que estás aprendiendo de los trabajos de Shakespeare o sea, realmente no tiene nada no tiene relevancia, ¿no? En tu vida. Pero lo que aprendemos acá tiene tanta relevancia, tiene tanta sabiduría detrás de esto, así que realmente te llena, o sea, tu alma literalmente siente que está siendo llenada, aparte de, bueno, pues tu cerebro, ¿no? También tu alma se beneficia de todo esto. Y a mí lo que me encanta hacer este programa, tú y yo, porque algunos dirán, yo solo soy mamá, ¿qué necesito saber yo el catecismo? Pues más que nunca, porque eres la primera educadora de tus hijos. Entonces, esto es para todos, o sea, para consagrados, para sacerdotes, para solteros, para casadas, para teenagers, para todos, ¿no? Porque realmente es para qué hemos sido creados, cómo debo vivir. Y ojo, este es el catecismo de la Iglesia Católica, pero tú estás viviendo por un catecismo. Quiero decir esto, si tú no estás viviendo según dice la Iglesia, sino el entendimiento para lo que Dios te ha creado, entonces el mundo te ha traído un catecismo. O sea, el mundo te está catequizando y tú estás viviendo según sus reglas. So, esto no es, no quiero vivir según esta regla. La pregunta es sobre quién quieres vivir de acuerdo a qué catecismo. Lo que te dice el mundo, lo que te dice la cultura, que cada vez está cambiante, o lo que nos presenta la iglesia, que es hermoso. Definitivamente. Además de eso, bueno, regresando un poco al ejemplo que tenemos de los deportes, para saber entrenar tenemos que, como decíamos, entender las reglas, ¿no? Porque a veces nos puede pasar, China, que estamos luchando por ideales o por metas que no son las que tenemos que tener, ¿no? O sea, como digamos, yo voy a jugar un deporte, China, estoy aprendiendo un deporte, así que salgo a correr y corro, y el deporte que quiero jugar es golf. ¿No? O sea, me voy a estar matando, corriendo 1 milla al día, cuando realmente en golf no voy a necesitar eso, ¿no? Y bien. Eso nos puede pasar, o sea, cuando más nos vamos formando, Dios nos va revelando qué es lo que quiere de nosotros, de cada una persona en particular. Porque, o sea, es diferente ser consagrada, a ser mamá,
¿no? Y muy diferente ser China la consagrada, Claro, María Elisa la consagrada, Iris la mamá, o sea, hay otras mamás que conozco, otras esposas que conozco. Dios nos llama a una misión diferente y estudiando todo esto nos ayuda. Así que quédense todos por ahí y aprendan junto con nosotros. Y cómprense su catecismo. Yo no sé, tú el otro día decías, yo soy igualita que tú, que era súper nerd, o sea, de querer leer. Y yo igual, no hay nada que más me guste que comprarme un libro. Yo he hecho broma, me digo, cuando llevo un libro grueso me parece como un bistec, o sea, como una carne gruesa, jugosa. Me encanta, mientras más grueso más me gusta. Pero hay gente que se intimida y no, por eso que estamos yendo paso por paso. Esta clase va a ser bien bonita porque vamos a hablar de una cosa que quizás nunca nos hemos dado cuenta, ¿ok? Sobre cómo se transmite, ¿ok? La vez pasada hablamos que Dios se quiere revelar a nosotros, ¿ok? Ahora dijimos que nosotros podemos conocer que Dios existe a través del raciocinio nada más, ¿ok? Pero ahora, ¿quién es Dios? Necesitamos que se revele, o sea, que realmente se revele. Damos el ejemplo la vez pasada de una pintura. Pues cuando yo voy a un museo yo puedo ver la pintura y obviamente sé que hay un artista. O sea, obviamente sé que no es que explotó una fábrica de pintura y se hizo eso. No, yo sé que hay un artista. Y eso lo puedo saber por lógica. Pero ¿quién es el artista? Necesito que esa persona se revele a mí. Bueno, hoy lo que vamos a hablar es cómo lo ha hecho Dios, ¿ok? Y por qué lo hace. Entonces, hoy, bueno, este programa vamos a hablar del catecismo más o menos del 74 al 100. Y es sobre la transmisión de la revelación divina. Y vamos a ver lo importante que es. Mira, lo primero que dice es que Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿ok? Y llegue al conocimiento de la verdad. O sea, eso es lo que Él quiere. Por eso es que viene, por eso es que se revela, porque quiere que se salven, ¿no? Y por eso hay que anunciarlo. ¿Ok? Por eso hay que enunciarlo. Hemos hablado de esto tantas veces. Yo, bendito sea Dios, crecí en una buena familia, me pusieron en colegios católicos. O sea, yo tuve profesores que me hablaron de Dios, aunque no les prestaba atención. ¿Ok? Luego Dios me puso amigos en el camino. O sea, hubo mucha gente que me ha anunciado de Dios. Y a ti también. Y Dios nos ha pedido a nosotros también de anunciarlo. A través de Radio María, de muchas maneras. Pero hay que preguntarse, ¿y cómo se anunció? ¿Okay? Y esto yo creo que va a ser importante, porque yo creo que mucha gente piensa que esto es como los musulmanes o como no sé, los mormones, que de repente vino Dios y dio la Biblia y dijo, toma. Y así no fue. Vamos a entender cómo fue esta transmisión, ¿ok? Y esto es muy importante, así que voy a leer algunas partes. La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Escuchen bien, de dos maneras. La manera principal era oralmente, ¿ok? Los apóstoles con su predicación, iban a predicar, con su ejemplo y las instituciones que iban creando, ¿ok? Transmitieron la palabra de Dios que le había aprendido, las palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo le enseñó. Si nos acordamos, Iris, en Marcos 16:15, Jesús dice, vayan por todo el mundo, ¿y qué? Y prediquen el Evangelio. Yo les reto a buscar en la Biblia algo donde Jesús haya dicho, escribe esto, escribe. Todavía no, que vayan y prediquen. Además, que tenemos que entender que en esa época la mayoría de la gente era analfabeta. Ok, si tú dices, escribe y repártelo, pues nadie va a entender. Ok, pero es prediquen el Evangelio. Entonces, los primeros apóstoles salen a predicar. ¿Okay? Que quizás lo mismo que ha pasado con nosotros, o sea, es verdad que yo estudié teología y cosas así, pero cuando yo estaba en la escuela eran mis profesores que me hablaban de Cristo, ¿okay? Eran mis amigos que me hablaban de Cristo, nadie me dijo, tómale esto y después hablamos, o sea, primero viene la predicación oral, primero es predicar y luego por escrito, ¿ok? Luego, dice, los mismos apóstoles pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Una cosa que hay que entender, y quiero hacer pausa en esto nuevamente, es que no les mandó a escribir, sino a predicar. ¿Okay? Vamos a entrar más en detalle después sobre esto que es solamente la Biblia y donde entra la tradición, pero les quiero dar un ejemplo. El Evangelio de Marcos es el primer evangelio que se escribe, ¿ok? Y se escribe alrededor de 66 y 70. Pensando que Jesús muere, por decirlo así, en el 33, estamos hablando de una generación, 30, 40 años, sin nada. O sea, Pablo escribía algunas cartas, pero era como para unas iglesias, pero no había evangelio. Sí. O sea, no había las escrituras. No es que las ponía en Facebook y todo el mundo miraba, ¿no? No había. Sí. Y tú dices, ok, explícame una cosa. ¿Cómo es posible que por 30, 40 años, y ojo, el
el Evangelio de Mateo y Lucas alrededor de 85-90 y el último Juan alrededor del año 110, ¿ok? Porque fue el último apóstol que muere. Y tú dirás, ¿y cómo se convirtió todo el mundo? Si no mandaron la Biblia, ellos le pasaban la Biblia, como ahorita uno va, gracias a Dios no tiene la Biblia, uno va quizás a países más pobres y reparte la Biblia, pero es que no existía. ¿Okay? Lo único que había era ellos de predicar, de ir a predicar, a predicar, a predicar. Además, hay que recordar que era una tradición oral, o sea, era la manera de ellos también entender. O sea, tú ahorita me dices, lee esto y vuélvelo a decir y en 2 segundos se me olvida lo que me dijiste, ¿ok? Pero esa época no era así, ya tenían la tradición oral, ¿no? Y esto es muy importante porque están predicando y esto es lo que va a ocurrir. Cuando predican, ¿por qué los evangelistas empiezan a escribir? Porque se empiezan a morir los primeros testigos de la resurrección de Cristo. Entonces hace falta tener por escrito, ¿ok?, todo lo que habían estado predicando porque ya se empiezan a morir. O sea que no era por un mandato del Señor, sino era por necesidad de lo que estaba ocurriendo. ¿Ok? Muy bien. Pero hay un problema, Iris. Esto ocurre siempre. Hay 100 personas, vieron un accidente. Que yo vi el carro azul que le pegó y de repente tú dices el carro no era azul, era una troca blanca. Y el otro dice, o sea, ¿y cómo haces? ¿Okay? ¿Cómo haces para saber? Todos estos están diciendo que tienen testigos de Cristo y han visto cosas. Hay gente que ya está inventando otras cosas también. ¿Cómo podemos asegurarnos que lo que tenemos escrito realmente es porque el Espíritu Santo ha garantizado eso? ¿Okay? ¿Cómo? A través de la sucesión apostólica. ¿Cómo es posible? Bueno, Jesús elige a sus apóstoles y los manda a predicar. Ellos predican, pero no van a vivir eternamente. Entonces, cuando ellos se van muriendo, la sucesión apostólica, lo puedes leer en la Biblia, sobre la imposición de manos, ¿okay? Y eso está garantizado también por el Espíritu Santo, de lo que van a decir, ¿okay? Va a ser garantizado por el Espíritu Santo, entonces se va a transmitir a través de la sucesión de los apóstoles. Eso es bellísimo porque los primeros obispos, los primeros apóstoles son los obispos, los que van fundando las iglesias. Pero hay una sucesión apostólica. Yo puedo ver al obispo Michael Burbidge, con nuestro obispo. Él lo ordenó otro obispo, o sea, 3. Después otro. Así hasta Jesús. Eso es extraordinario. Es hermosísimo. De las cosas la iglesia tiene tantas cosas hermosas, China, pero el saber, ¿no? Exactamente, nuestro obispo. Y aparte de eso, a mí me bautizaron en El Salvador, ¿ok? Sí. Ese sacerdote que un obispo fue que lo ordenó, regresa a uno de los 12 en la última cena, ¿ok? El obispo que me confirmó en El Salvador regresa a la última cena. O sea, el sacerdote que me ha casado, todos los que me han confesado. Es que como cuando te pones a pensar en el sacerdocio, en los sacramentos, todo esto que tenemos en la iglesia regresa a ese momento. Así que es hermosísimo y algo que de lo que tenemos que tener orgullo. Venía pensando, ¿no?, cuando venía hacia acá, en cómo la iglesia ha visto imperios caer, reyes caerse, gobiernos caerse. La iglesia ha visto que todo ha sido destruido, o sea, lo más alto, lo ha visto ser destruido, ¿no? Pero nosotros, la iglesia, aquí continuamos y continuamos con estos hombres que regresan a los 12, que no ha habido ninguna ruptura, sino que aquí continúa esa sucesión. Hermosísimo. Me encanta. Es hermoso porque tenemos que entender que de allí vamos a ver que aquí viene lo que llamamos la sagrada tradición. Cuando hablamos de tradición, la gente está pensando en tradición como, por ejemplo, en mi parroquia tenemos la tradición que el 1 de enero quitan las flores, por decirte algo. De eso no estamos hablando de tradiciones culturales, locales, estamos hablando, no. La sagrada tradición es transmisión apostólica de lo que iban predicando, ¿ok? Que no todo lo que iban predicando está escrito. Ya vamos a ver que la Biblia misma es producto de la tradición. Déjame explicar esto. Primero le quiero leer. Dice, la tradición es esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, que es lo importante, y es llamada la tradición en cuanto distinta a la Sagrada Escritura, aunque es distinta a la Sagrada Escritura, pero está estrechamente ligada a ella. ¿Ok? Mira, es precioso porque, por ejemplo, le voy a dar algunos ejemplos. Cuando tiene que ver con la tradición, bueno, la tradición en la Escritura tiene la misma fuente que es el Espíritu Santo, ¿ok?
Pero tenemos que entender, como dijimos, que hay dos maneras distintas de transmitirlo. En la Sagrada Escritura y la tradición. Mira lo que dice San Pablo con respecto a la tradición. Recuerden, la tradición es lo que enseñaban los apóstoles, que esto luego se va a escribir, pero también las tradiciones, es decir, cómo se celebra la liturgia, que ya lo vamos a ver ahorita. El credo, o sea, el credo como está, como lo hemos dicho que ya existe del año 100, que era lo que los apóstoles y todos creían, pues esto precede la Biblia. Entonces, una manera de recapitular lo que creían. O sea, esto es parte de la tradición. Pero mira lo que dice San Pablo. 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, él está escribiendo, estén firmes y conserven las doctrinas. ¿Ok? Eso él está escribiendo. Conserven las doctrinas y las tradiciones que les fueron enseñadas, bien sea de palabra o por nuestra carta. Conserva las tradiciones, las doctrinas que hemos dado. ¿Cómo? ¿Cómo es que te lo dimos? ¿Oralmente o por carta? Las dos cosas son importantes. Aquí podemos ver la tradición oral y la Sagrada Escritura. ¿Ok? Una cosa rapidita. También mira lo que dice. Seguimos. 1 Corintios 11:2. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. ¿Ok? Es precioso porque él está diciendo, o sea, yo he estado hablando, le he estado comentando, le está diciendo así son la manera de hacer las cosas y ustedes lo están siguiendo, ¿no? Y quiero hablar de esto un segundo, que la propia Biblia es resultado de la tradición. Yo el otro día fui al museo, creo que hablamos de esto el otro día, al Museo de la Biblia, precioso, me encanta el Museo de la Biblia. Muy bonito. Y yo dije, hay una parte sobre cómo empezó la Biblia. Y yo digo, eso me va a llamar la atención. ¿Qué van a hacer antes del año 382? Porque el Museo de la Biblia es hecho por protestantes. Exacto, por eso es la... Por eso, gracias. Estabas como que pensando. Yo digo, ¿cómo van a hacer para hacer desde que la ascensión de Jesús y la Biblia propia? ¿Qué es ese espacio? Y lo saltan. Y lo saltan porque es una buena pregunta decir, ¿cómo pasamos desde que Jesús resucitó a tener la propia Biblia? ¿Quién sabía cuáles eran los libros que había que incluir? ¿Okay? Porque hubo muchos evangelios extraños, hubo mucha gente escribiendo cosas raras. ¿Quién discernió eso? ¿Cómo fue? Entonces, bueno, una cosa que tenemos que ver es que la tradición, como le decía, es lo que transmitían los apóstoles. Les comentaba a través, por ejemplo, como el credo, ¿no? Mira, el credo de los apóstoles fue alrededor del año más o menos 120. ¿Ok? Y el credo de Nicea, bueno, viene del concilio de Nicea 325. O sea, antes de que existieran las Sagradas Escrituras como un libro. Ponte a ver, por 300 y pico años no había la Biblia. ¿Ok? Entonces, las tradiciones es precisamente guardado por el Espíritu Santo para mantener, que es lo que quería enseñar el Señor, ¿no? Entonces, ¿dónde viene la Biblia? ¿De dónde viene la Biblia? Viene la tradición y proviene de la iglesia, no al revés. ¿Ok? No es que, o sea, la Biblia viene de la iglesia. Recuerden, ya lo dijimos, en tiempo apostólico la mayoría de la gente era analfabeta. ¿Ok? Y entonces, cuando Cristo dice, vayan y prediquen el evangelio, es predíquenlo, háblenlo, construyanlo, ¿no? Y es interesante porque, nuevamente, ¿cómo le va a decir prediquen el evangelio? Vayan a predicar el evangelio, pero el evangelio no es que existían, no es que dijo, aquí está Marcos, predica esto, aquí está Lucas, predica eso, eso no existía. ¿Ok? Bueno, queremos ver que nada se escribió, nada, no hay ningún escrito de estas cosas antes de, por lo menos, dicen lo más temprano, quizás alrededor de los 50. Ya han pasado 20 y pico de años. ¿Ok? Pero sin embargo la gente se estaba ¿cómo se llama? Convirtiendo y todo eso. ¿Y qué es lo que estaban escuchando? Pues la tradición apostólica, lo que ellos estaban enseñando. ¿Ok? Con la Biblia, ¿qué ocurre con la Biblia? Y en esa época también había muchos libros escritos, pero ¿cómo saber cuáles eran inspirados o no? Y hay algunos buenísimos, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, me fascina, si tú lo lees, él escribe alrededor del año como 110 por ahí, discípulo de San Juan Apóstol, habla de una manera espectacular sobre la Eucaristía. O sea que si hay alguien que no cree en la Eucaristía, lee lo que escribió San Ignacio de Antioquía, espectacular. Él escribía cartas a medida que lo estaban llevando de África a Roma para matarlo. ¿Okay? Hay muchas cartas, lo tienen que leer, la carta a los romanos que escribe el precioso. Y lo leían a veces en las distintas asambleas y tal. ¿Y por qué eso no es inspirado? ¿Es inspirado o no es inspirado? ¿Ok?
¿cómo hacemos? Existían otros pseudoevangelios, había gente que quería como que agarrar cosas y decía, no, mira, esto lo escribió Tomás, que no es verdad. Y enseña, por ejemplo, a Jesús haciendo milagros, le daba rabia a un niño y le hizo una cosa. O sea, había muchos escritos de esta cosa. ¿Quién va a decir, mira, esto sí es inspirado, esto no es inspirado, cuáles son las escrituras, cuáles sí, cuáles no? Pues a eso le toca a los sucesores de los apóstoles, ¿ok? Y les toca a la iglesia, al magisterio, poderlo discernir. ¿Cómo ocurre eso? En el Concilio de Roma, en 382, fue convocado bajo el Papa Damaso, ¿ok? Y allí se da lo que se llama el canon. Es decir, esto es lo que es la Sagrada Escritura, ¿ok? Los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. 46, ojo, Lutero quita. ¿Ok? Lutero quita. De hecho, Lutero, bueno, me estoy saltando, quería quitar la carta de Santiago. O sea, él quería quitar algunos libros hasta el Nuevo Testamento. Pero, nuevamente, ¿quién eres tú? Dios le había prometido a los apóstoles, acuérdense, quien te escucha a ti, me escucha a mí, que ellos van a tener la autoridad para hacer esto. Entonces se reúnen y ahí es el canon. ¿Ok? Entonces, finalmente tenemos la Biblia, por decirlo así. O sea, esto es lo que es y lo que no es, no entra. ¿Ok? Pero como yo decía el Museo de la Biblia, ¿qué vas a poner de antes? Cuando no existía nada de eso, no, había muchas cartas sueltas escritas, como sabes. Y lo saltan y me llamó la atención. Pero también ponen, si tú vas al Museo de la Biblia, especialmente en principio, acuérdense que no existía ninguna otra iglesia, sino la Iglesia Católica, cómo se reproduce. No es que había un fax, no es que había una máquina fotocopiadora, eran monjes. Eran monjes que escribían y lo reproducían, ¿no? Otro ejemplo de la tradición, por si acaso no queda claro, que espero que quede claro, que la tradición viva es lo que han enseñado los apóstoles. Luego, eso se va, parte de la tradición es la Biblia, de decir, oye, mira, estos son los libros, estos no, porque no existe nada de eso. Pero, por ejemplo, ya le dije el credo. La gente dice, la Biblia y nada más la Biblia. Hay un problema con eso. Por ejemplo, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. ¿Ok? Entonces son conceptos que están claros que están en la Biblia, pero la palabra Trinidad no viene. Entonces parte de las tradiciones también son los concilios, porque cómo definen distintas cosas, porque alguien empieza a hablar unas herejías, se tienen que reunir todos los obispos y decir, esto no es la fe ortodoxa, o sea, es decir, la fe verdadera. ¿Ok? Entonces los concilios también forman parte de nuestro entendimiento. Mucho de lo que nosotros tomamos por sentado, eso está allí o eso, no. Ha venido a nosotros a través de la tradición con mayúscula T, o sea, no tradicioncita, sino lo que viene de los apóstoles. No sé si se entiende. ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, esto es muy importante porque para mucha gente quizás no lo entiende y dicen, o sea, ¿cómo es que pueden creer eso? Pero nuevamente, o sea, la Biblia vino gracias a los apóstoles, o sea, gracias a la tradición que luego es el Papa, la Iglesia Católica, que dice esto sí y esto no. ¿Ok? Entonces, esto nos tiene que dar como entender que Dios también se toma su tiempo. Yo creo que la gente, Iris, y luego hablaremos en otro programa sobre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, yo creo que la gente no se ha puesto a pensar y piensa eso, que como que aquí está la Biblia. Así no fue. O sea, la Biblia no es un libro, es una colección de libros que, o sea, de hace más de 5,000 años hasta que lo tenemos en la forma que lo tenemos. O sea, que Dios se va revelando poco a poco, ¿no? Y esto es precioso. Bueno, quiero hacer énfasis en el 84, que dice, de ahí resulta que la iglesia, escuchen bien, esto quizás les choque, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. ¿Qué? ¿No es nada más de la Biblia? No. ¿Ok? Así que las dos, es decir, la tradición y la Escritura, se han de recibir y respetar con el mismo espíritu y devoción. ¿Ok? Ya lo vimos con San Pablo, ¿no? Les quiero leer otra vez. Mira, 1 Corintios, los alaba porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza como yo se las entregué. Yo recibí esto de los apóstoles y yo se los entrego a ustedes. Segunda Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las tradiciones que les fueron enseñadas, bien sea de palabra o por carta. Segunda Tesalonicenses 3. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la tradición que ustedes recibieron de nosotros. ¿Ok? Entonces esto es muy importante porque vamos a ver qué es la Sagrada Escritura, la tradición y el próximo episodio hablaremos sobre el magisterio que nos ayuda a interpretarlo.
Quiero hablar de una cosa, mira qué bonito, Iris. Tú decías que en El Salvador fuiste bautizada, ¿no? O sea, y tú estás aquí, y yo una vez de vacaciones he podido viajar a distintos países, y hay algo extraordinario que de nuevo lo damos por sentado. Yo fui a Japón, Iris, ¿ok? En Japón hay una iglesia espectacular donde hubo una estatua, se llama la Virgen de Akita, que lloraba, ¿no? Es como una especie de la Virgen de Fátima asiática, por decirlo así, ¿ok? Bellísimo, bellísimo, utilizando el estilo de arquitectura de ellos, espectacular, las puertas de tatami que se abren, tiene que dar los zapatos afuera, mira, una cosa. Y digo, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo hacer esto en la misa en japonés? Japonés, ¿ok? Entonces, cuando fui a la misa, fue precioso porque no entendía ni papa, obvio, en lo que estaban diciendo, pero estas hermanas, todos los cantos eran en latín. Bellísimo, todos los cantos eran en latín. Y aunque yo no sabía decir, y con tu espíritu, en japonés, yo sabía exactamente dónde estaba. De la misa. O sea, totalmente. Y tú podrás decir, nuevamente, lo damos por sentado, especialmente ahorita que el internet comunica a todo el mundo, pero ¿sabes lo que es? Que tú toda la vida has podido ir a cualquier parte del mundo y la misa es la misma. Hermosísimo. Igual nosotros acá, a veces íbamos a misa en la tarde, bueno, al menos una vez fuimos, en coreano. Porque ves que tiene acá está la iglesia San Paul Chung. Sí, San Paul Chung. Y fuimos, bueno, para ir a misa y no pudimos en la mañana, fuimos en la tarde. Y de igual manera, o sea, a los niños les encantó que la misa, porque usualmente vamos o en inglés o en español, ¿no? Y ser en coreano es como un idioma totalmente diferente. El entender lo que estaba pasando en la misa, incluso ellos que son niños, igual que nosotros de grandes, es un tesoro hermosísimo, China, exactamente. Puedes ir a cualquier lugar del mundo, entiendes la misa, sabes lo que está pasando, puedes seguirla. Tu corazón puede, brotar, ¿no? De alegría de igual manera. Y creo que incluso todavía más, apreciando el hecho que está pasando lo mismo, que no es que alguien se inventó eso ese domingo, sino que, es hermosísimo, hermosísimo ver cómo se va, cómo esto va sucediendo. Y es precioso porque a medida que uno va viendo, la palabra católica significa universal y es real. O sea, esto es que tú puedes ir a cualquier lugar y es lo mismo, ¿no? Es precioso. Muy bien. Dale, que realmente, o sea, es sorprendente. Si humanamente es increíble que a nadie se le ocurre, no, yo hago otra lectura este domingo. O sea, el hecho como que realmente te da esa seguridad que el Espíritu Santo continúa con nosotros y moviéndose en su iglesia, ¿no? La importancia de la tradición, continuamos siguiendo, no es que alguien dice, no, yo quiero hacer algo diferente, sino que es hermosísimo la obediencia, que es parte del seguir la tradición. O sea, estos hermanos de los que hablan era por obediencia a los apóstoles, que seguían las tradiciones. Y nosotros seguimos haciendo lo mismo. Y es bello porque nada más hasta la Santa Misa, si uno lee 1 Corintios 11, que mira lo que dice San Pablo. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, esto se llama tradición, que el Señor, la noche que fue entregado, escuchen bien, tomó pan, después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta es la copa, es el nuevo pacto de mi sangre, hagan esto cuantas veces lo beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que venga. Ya allí está hablando de la Eucaristía, ¿ok? Yo recibí lo que les enseñó, pero mira esto. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo y entonces coman el pan y beban la copa, porque el que come, escucha esto, el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. San Pablo. Cuando los sacerdotes, yo he conocido mucha gente que le da rabia, ¿no? A veces en la Pascua, en la Navidad, donde hay mucha gente que nunca viene a misa. Me acuerdo del Padre Juan, yo creo que hasta todavía lo tengo en memoria porque lo decía casi toda la misa, ¿no? Es decir, para acercarse a comulgar hay que estar debidamente preparado. Es decir,
Ser católico y practicante. Que va a misa todos los domingos. Si está casado, debe estarlo por la iglesia. O sea, lo decía cada rato. Y a veces la gente le chocaba eso. Pero él decía, mira, un momento, todos están bienvenidos, esta es su casa. ¿Ok? Pero si van a acercarse a comulgar, hay que estar debidamente preparado. Católico, practicante, que va a misa todos los domingos. Si te has confesado, haberlo hecho recientemente con un sacerdote. ¿Estás casado? Ser casado por la iglesia. Si no estás preparado, quédate allí, habla con el Señor. ¿Y por qué me quieren discriminar? Porque lo dice San Pablo. Mira lo que dice Pablo, el que come y bebe sin discernir el cuerpo, o sea, que tú piensas que eso es un pan, tú piensas que eso es cualquier cosa, y no disciernes que es el cuerpo de Cristo, ¿ok? Es un sacrilegio, y esto dice come y bebe juicio para sí. Eso no es compasivo decir, ay, pobrecito mi amigo, que para que se sienta no excluido. No, y esto, ¿de dónde vino? Seguro del Papa. No, del propio Jesús, o sea, y a través de San Pablo. Entonces, es importante, y vamos a hablar más adelante, saber leer, interpretar la Biblia y las tradiciones que uno sigue teniendo, ¿ok? En la misa, en la vida diaria, decir, es que esto no es una regla arbitraria que se le inventó, sino esto ya viene en la Sagrada Escritura y la manera que lo han dicho, así es que se recibe la Eucaristía, no de la manera que tú quieras, así, ¿ok? Y es precioso. Bueno, quería nada más comentar una cosita sobre lo que decía, tradición apostólica y tradiciones eclesiales. No estamos hablando de que en mi pueblo tenemos la tradición, de eso no estamos hablando. Dice el catecismo, lo quiero leer, en 83, la tradición de que hablamos aquí es la que vienen los apóstoles, ¿ok? Y transmite lo que ellos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo aprendieron del Espíritu Santo. De eso estamos hablando, ¿ok? Dice así, hay que distinguirlo entre las tradiciones otras, ¿ok? De liturgia, devocionales, aquí lo usamos de esta manera. Eso, mira lo que dice. Estas constituyen formas particulares que pueden expresarse o ser adaptadas en diversos lugares, pero pueden ser mantenidas, esta tradicioncita litúrgica, devocionales, modificadas o abandonadas según el magisterio. ¿Ok? No estamos hablando de cositas, estamos hablando de la transmisión de las enseñanzas garantizado por el Espíritu Santo a través de los apóstoles y a través de la iglesia. ¿Ok? Muy importante. Ok. Una cosa que también hay que ver es que, ok, tenemos la tradición, tenemos la escritura, no necesito más nada. El problema es que Iris lee una cosa de la Biblia, la China lee exactamente lo mismo y los dos pensamos cosas diferentes. Entonces, no es suficiente. ¿Ok? La interpretación del depósito de la fe, el depósito de la fe es eso, es la tradición, o que es la Sagrada Escritura, es lo que Dios ha sido revelado. Pues el depósito de la fe, contenido en la Sagrada Tradición, en la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles y conjunto de la iglesia. ¿Ok? El poderlo interpretar, vamos a ver, pertenece a lo que se llama el magisterio, que dice así, 85. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia y lo ejercita en el nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Ojo, dice, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Para enseñar, nada más lo transmitido con la asistencia del Espíritu Santo. Esto es muy importante porque vamos a ver en un momento, si no hay magisterio, cada quien lo interpreta y podemos ver todas las consecuencias, lo que ocurre allí, ¿ok? Además, Cristo dijo en el Evangelio de Lucas 10, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Le da, acuérdense, le da las llaves a Pedro, le sopla y le dice, recibe el Espíritu Santo, ¿ok? Le da el poder de confesar, le da la autoridad que tienen para poder interpretar. Por cierto, es importante, el magisterio viene de la palabra maestro, o sea, es el que nos enseña correctamente. Pienso en esto, tú chiquita jugabas el telefonito, ¿te acuerdas del telefonito? Cuéntame el telefonito, ¿cómo lo jugabas? A uno se le dice una frase y se pone así en línea o en círculo con otras personas, ¿no? Así que a ti te dicen algo y tú se lo tienes que decir una vez a la siguiente persona. Y tiene que ir así a la otra persona, a la otra persona. Usualmente cuando llega de regreso es una frase totalmente distinta, nada que ver con lo que se comenzó, porque lo que se va diciendo de una persona se va cambiando. La gente no entiende o la gente no escucha bien y todo,
y llega una frase totalmente diferente. Claro, y si no existiera un magisterio, si no existiera, ok, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Cómo? Y no es que quiere decir, sino cómo lo ha interpretado durante todos estos siglos, cómo lo han vivido desde el principio. Ok, si eso no existiera, entonces tipo telefonito se va diluyendo, se va diluyendo. Ah, mira, no, es que ya estamos en tiempos modernos, esto no quiere significar lo mismo, cada quien lo interpreta distinto y si no es. Ok, en el juego telefonito, si alguien se equivoca, pues hay que preguntarle a la persona principal. ¿Ok? Pero si no existe, cada quien interpreta, cada quien lo escucha, es un problema porque cada quien a veces tiene sus propias heridas, sus propios pecados, su propia manera de querer manipular lo que dice la Biblia. Entonces, es importante. Mira, vamos a ver que en casi todas las cosas existe una especie de magisterio, no se llama magisterio, pero déjame darte un ejemplo. La Constitución, aquí de los Estados Unidos. Los padres fundadores de los Estados Unidos sabían que era importante tener un documento que se escribiera, que dijeran, mira, aquí están los derechos y deberes de los ciudadanos, ¿ok? Pero el problema es que, nuevamente, no es que tan solo dieron una constitución, sino un sistema judicial, ¿ok? Que sirve como autoridad para interpretar ese documento y eso se llama la Corte Suprema, ¿ok? So, aquí tienes un documento. Muy bien, yo interpreto de esta manera, yo interpreto de esta manera, por eso hay tantas demandas y cosas y tal, y le toca a una organización judicial de interpretarlo, ¿ok? La Corte Suprema. Tú dirás, no estoy de acuerdo con la decisión, ok, eso es otra cosa. La Corte Suprema no está garantizada por el Espíritu Santo, pero quiero decir, a nivel normal nos damos cuenta de la necesidad. Deporte, cada deporte tiene reglas, ¿ok? El béisbol, ¿ok? El béisbol, yo no sé nada de fútbol, pero por decir algo, el fútbol, yo me enteré, yo no sé cómo se llama eso, pero yo no sé nada, que parece que no puedes, si está la pelota, no puedes como que correr más adelante, que yo no sé cuáles son las reglas de fútbol, no sé. Pero si hay una falta o hubo un problema, ¿verdad? Existen árbitros, ¿ok? Y los árbitros son los que conocen la regla y pueden decir, no, mira, eso fue una mal jugada. Porque así es, ¿ok? So, saber cómo se interpreta y cómo se aplica la regla le toca a los árbitros. Los deportes lo tienen. Tú ves a la gente gritando ahorita que fue, bueno, ahorita, hace tiempo ya que fue el, ¿cómo se llama? El Super Bowl, y uno de los deportistas gritándole al árbitro, y se veía al árbitro con una cara así, el tipo fúrico pegándole gritos, decir, tú puedes gritar todo lo que tú quieras. Yo soy el árbitro, yo veo las cosas, y así se interpreta, así se queda. Imagínate si no. Imagínate si no. ¿Ok? Leyes de tráfico, ¿ok? Todas estas cosas. Entonces, cuando se trata de eso, pues igual, el magisterio es el que Dios le ha dado, además el poder de saberlo interpretar, ¿ok? Y nos dice, mira, esta es la manera. ¿Por qué? Decir, oye, mira, no, por ahí no te vayas, porque eso no es parte de las reglas, así no se interpreta. Y esto es muy, muy importante. O sea, la Corte Suprema o el árbitro, ok, está muy bien, pero ninguno de estos tiene, por decirlo, no están inspirados por el Espíritu Santo, entonces no tienen la garantía, pero nuevamente Jesús le dijo, el que los oye a ustedes me oye a mí. Entonces, qué bello saber que cuando yo empiezo a interpretar una cosa, yo puedo decir, ok, ya va, ¿qué dice la iglesia? Que es lo que está en el catecismo. ¿Qué dice la iglesia? ¿Cómo lo vivieron los primeros apóstoles, la iglesia primitiva y cómo se vive? Hay mucha gente y conozco mucha gente, especialmente estudiosos, que quizás son de otras denominaciones y quieren estudiar. Cuando empiezan a decir, voy a empezar a estudiar la iglesia primitiva, yo ahí pocos meses en ya unos eres meses católico. sí, nos vemos en la vigilia pascual del próximo año. Sí, vemos la vigilia porque es imposible ver cómo alababan, ver la liturgia, ver las creencias, ver la estructura jerárquica, ¿ok? De la iglesia primitiva y no reconocer inmediatamente ya allí la iglesia católica, ¿no? Vamos a hablar un segundo de las divisiones de la iglesia porque me parece fascinante. ¿Qué pasa si no existe un magisterio? Pues si no existe un magisterio, porque cada quien tiene el Espíritu Santo y cada quien lo puede interpretar, eso está muy bonito en teoría. Pero es un problema porque tú lo interpretas de una manera, sinceramente lo interpretas de esa manera. Y yo sinceramente lo interpreto de otra manera. ¿Quién está correcto? ¿Ok? So, antes del año 1517 existía una sola iglesia, la iglesia católica. Bueno, siempre ha existido una mala iglesia católica, quiero decir, pero desde el principio existía la iglesia. No es sino hasta 1517 que entra Martín Lutero, sacerdote, ¿ok? Que
que habían prácticas o pueden haber prácticas o pueden haber obispos que tienen problemas de corrupción. Esto sí, el pecado siempre existía, entre los 12 siempre había un Judas, ¿ok? Sí, que hay que purificarlo, claro. ¿Ok? Pero el problema de él no era el problema nada más de que si indulgencia o esta cosa y lo otra, sino que también empezó a interpretar las cosas de manera distinta. Decir, ok, la iglesia siempre ha enseñado esto como una especie de dogma de la fe, no. Y se separa. 1517. Y uno podría decir, claro, él lo tiene de esta manera, así va a ser, y mucha gente le siguió. Yo creo que mucha gente siguió, bueno, si tú estudias la historia, mucha gente siguió por conveniencia, porque podían quitarle tierras a la iglesia, o sea, podían hacer otra cosa, o sea, que no era nada más un problema teológico lo que estaba ocurriendo. Tú podías decir, bueno, ok, se dividió en dos y así quedó. Pues no, porque ¿qué ocurre? Ok, Martín Lutero ya totalmente separado desde 1521, el rey Enrique VIII, unos años después, dice, yo me quiero casar con esta otra mujer. Estaba casado con su esposa Catalina, y dice, pero me gusta Ana Bolena. Quiero tener un divorcio y anular mi matrimonio. Y el Papa le dice que no, tu primer matrimonio fue válido. Enrique VIII, mirando para los lados, se da cuenta, bueno, pero este se fue. O sea, este sacerdote se separó, hizo lo que quiso, se casó, empezó su propia cosa. Yo soy el rey de Inglaterra, yo voy a ser el jefe de la iglesia acá en Inglaterra, y en 1534, por lujuria, empieza la iglesia anglicanos allí en Inglaterra. Unos años después, calvinistas. Hay una predestinación. Algunos se van al cielo y otros se van al infierno, porque así lo interpreto yo. Otra separación, otra separación, otra separación, otra separación. Recuerden que Jesús en la última cena rezó por la unión. Esta división no viene de su corazón. O sea, no puede ser parte del plan de Dios. Que lo permita, una cosa es la voluntad permisiva de Dios y otra cosa es como que la directa. Dios permite, ¿ok? Pero hay más de 30,000 denominaciones protestantes. Porque tú, Iris, podrías montar tu tinglao, como decimos en Venezuela, y decir la iglesia pare de sufrir, la iglesia Cristo vive, la iglesia agua de vida, sí, el árbol de la vida. Sí, sí, gente linda que seguro que no tiene una intención mala, pero es una división tras división, tras división, tras división. Yo recuerdo que mi propia vida, fui criada católica, muy agradecida a Dios, pero culturalmente católica. Aunque íbamos a misa los domingos y tal, como que nunca fui confrontada con ningún otro punto de vista, entonces, bueno, ya está. Pero cuando me vine a vivir acá a los Estados Unidos, tenía una amiga protestante, hermosa. La verdad que me enseñó a amar a Jesús como una persona viva. Se lo agradezco muchísimo. Gracias a esa amistad, la primera vez que conocí de cerca una persona protestante. Y a saber yo que era ser protestante ni nada, o sea, X. Entonces, claro, yo no sabía qué de mi fe ellos no creían y qué sí. Entonces ella me hacía preguntas, no por mal, Dios la bendiga. Ella nunca quiso como que convertirme, sino que me preguntaba, ¿no? Y yo no sabía. Y en esa época Dios puso al Padre Juan en mi vida y me ayudó muchísimo. Fue el momento de crecimiento más grande. Ella me invitaba a sus asambleas, por decirlo, y te digo que me gustaba porque era como un teatro, mesas redondas con café, con la Biblia, un estudio bíblico espectacular. Si fuera estudio bíblico, un estudio bíblico espectacular. Y yo me acuerdo estando ahí y yo, ¿y en qué momento nos arrodillamos? Y como que es totalmente perdida. Hasta en un concierto, yo decía, pero me falta como que la alabanza. Sí, me enseñaron a amar a Dios, qué bello, sí, pero I was like, ¿qué falta? Y yo recuerdo con el Padre Juan, él, qué paciencia me tuvo. Yo me quería de misión, hacer una cosa con ellos y tal. Y yo decía, pero algo falta. Y él me decía, ¿pero qué es lo que falta? Él no me decía, pero ¿qué es lo que te está faltando? Y yo, tardé en pensar la Eucaristía. Claro. O sea, pero no tardé, o sea, porque... Y yo, oh my goodness, la Eucaristía. Y, o sea, era tan intenso. Y es interesante ver también cómo la iglesia protestante lo ha perdido, porque Martín Lutero creía en la Eucaristía. Y tú lees y amaba a la Virgen. O sea, lee muy bien Lutero. Después lo que creen ahorita, no. Luego, por cierto,
Enrique VIII también, ¿ok? El problema bueno, no me voy a meter en ese rollo, pero bueno, la cosa es que también escribió una defensa contra los 7 sacramentos, o sea, todo, ¿ok? Bien, pero empiezan a aguarse, a diluir. Pero lo que quiero decir es como que en mi propia vida yo me recuerdo que mi amiga luego decía, bueno, ¿qué denominación era? Y era ninguna denominación, non-denominational, sí. Que ya es una denominación, de cierta manera, ¿no? Gente muy linda, o sea, gente que realmente ama a Dios, o sea, no quiero decir que no, pero que se han separado, pues, o sea, que tú dices, oye, qué interesante, ¿no? O sea, que cada quien, y depende del pastor, y todo, o sea, entonces uno dice, wow, sí. Lo vas viendo separación tras separación, tras separación, tras separación. Pero realmente sí es interesante, ¿no, China? Porque de las cosas más grandes, lo que creen, a las cosas más pequeñas, ¿no? Porque algunas de tantos protestantes, unos sí permiten que las mujeres se pinten, otros que no se pueden pintar, otros tienen que usar, ¿cómo se llama? Como manamantilla o algo, ¿no? Otros solo puede ser falda, otros tiene que ser de tal color el vestido, ¿no? Es como que incluso cómo vives la vida, es como raro, ¿no? Para uno que no es así, es como que, wow, depende, pero eso es lo interesante. La autoridad de la iglesia para ellos no existe, pero si el pastor les dice no te puedes pintar, no se pintan. Si el pastor te dice si te puedes poner pantalones, te los pones. Si el pastor te dice, o sea, es como que interesante. Siempre hay autoridad, siempre siguen alguna autoridad. Y no siguen la autoridad que estaba desde el principio, en la última cena, sino que de una persona que así de al azar de repente sintió la inspiración, ¿no? Es como muy interesante. Es muy interesante y también uno puede ir viendo las cosas políticas que van ocurriendo con cada división. Y mira qué lindo también, si tú y tu amiga hubiesen de cierta forma de repente meterse en una time machine, en una máquina del tiempo, hubieran regresado, ¿no?, al año 200, quien se hubiera sentido cómoda, lo normal hubiese sido tú. Porque pues la liturgia de la palabra, la Eucaristía, tú hubieras entendido lo que estaba pasando, todo lo que estaban haciendo ahí. Ella hubiera estado como que, ¿y dónde está el café? ¿Y dónde está la Biblia? ¿No? Sí, ¿dónde está la Biblia? Que no estaba. ¿Y dónde está la Biblia? ¿Me la pueden dar? O sea, lo hubieran quedado viendo como que, ¿y qué es esto? ¿No? Así que, y a ese punto, el siguiente episodio vamos a hablar sobre eso y le voy a leer sobre la antigua misa y le voy a leer cómo ocurría y vamos a ver si entendemos lo que está ocurriendo, si entendemos lo que dice, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante porque nos va enseñando, o sea, podemos ver, por ejemplo, a ver, estoy viendo, no tengo toda la lista, obvio, pero, por ejemplo, los pentecostales fue en 1905, o sea, tan cerquita, ¿no? Los mormones en 1853. Es tan increíble que no sé si han visto por ahí que se le preguntan a Siri, ¿quién comenzó la iglesia calvinista? Fue Calvin en tal año. ¿Quién empezó la iglesia anglicana? Tal, ¿verdad? El rey dice el año. ¿Quién empezó los pentecostales? Bueno, ¿quién empezó los mormones? ¿Quién empezó los testigos de Jehová? Y si le preguntan a Siri, ¿quién empezó la iglesia católica? Es verdad. Y Siri, o sea, esto es un robot. Y Siri dice, la iglesia católica fue fundada por Jesucristo. Es verdad. Y te da acerca del año 33, ¿no? Es como que hermosísimo, mi gente. ¿Qué estamos haciendo? Buscando la verdad y persiguiendo a Dios en otros lugares donde acá tenemos todo el depósito de la fe. Tenemos el magisterio y bueno, es como lo que Dios quería. Así quería Dios que le alabáramos. Bueno, buen punto, Iris, pero es como digo, cuando uno está entrenando por un deporte, a veces te fastidia, a veces el entrenador te molesta, tú dices, ¿por qué me tienes que volver a hacer eso? ¿Por qué no me permite hacer tal cosa? Pero, o sea, sabes que tú dices, te están entrenando y te están diciendo es que por aquí va el camino, como tú dices, esto es golf, esto no es atletismo, ¿no? Entonces igual, a veces uno dice, tú lo comentabas con respecto cuando hablamos de la pastilla anticonceptiva y todas esas cosas, si no tienes un buen entendimiento, y decir, ¿por qué me restringen? Y no se entiende. Pero es precioso porque es decir, no, esto de esta manera Cristo lo ha revelado y se ha mantenido así, siempre ha sido. No es por decir esto es retrógrado, no, es que Cristo es ahora y siempre. Y me encanta tu imagen de imaginarme como si uno hiciera un fast forward, ¿sabes? Cuando tú le estás dando rápido para que pase algo. Me imagino eso con tu imagen como que la iglesia y todas las cosas que están sucediendo, los imperios que suben y bajan y toda la iglesia que se mantiene, ¿no? mantiene. Es precioso. Por último, rapidito, nada más quería hablar que
estas tres cosas, o sea, la tradición, la escritura, el magisterio, es como el depósito de la fe. O sea, imagínate una silla, como un estante, ¿no? ¿Cómo se llama? Como un stool, no sé, una silla con tres patas, ¿no? Un trípode, mejor dicho, así, ¿no? Claro, le quitas una y se cae. No puedes quitar la Biblia, obvio, ¿no? Por la palabra escrita como nos ha llegado, pero no puedes quitar la tradición, porque quita la tradición, se quita la Biblia, ¿no? No puedes quitar el magisterio, porque si no vemos la división de todas las versiones protestantes, de nuevos cultos y todas esas cosas, así que esto es muy importante, ¿no? Y es precioso porque también el magisterio, a través de la enseñanza de lo que se llaman dogmas, nos dice, mira, estas son las cosas principales. ¿Okay? Un dogma es una verdad de la fe que tiene que ser creída. Entonces, hay cosas que son centrales. O sea, por ejemplo, hay más de 250 dogmas, pero que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, que hay un solo Dios, ¿okay? Sobre la Santísima Trinidad. Todos estos son dogmas que tienen que ser creídos, ¿no? Entonces, es precioso saber, estas son las verdades de la fe que son necesarias. Y de todas las dogmas, nada más hay 4 marianas, pero luego cuando lleguemos a María podemos hablar de eso. Pero la importancia del dogma, la importancia de decir esto es lo que creemos. Por eso lo bello que la primera parte del catecismo es el credo, porque el credo es yo creo y esto es lo que tú crees. Último comentario aquí rapidito que a mí me llamó la atención, era cuando yo fui a Roma, uno puede bajar a donde están los huesos de San Pedro, ¿ok? Y María Elisa me dijo que lo hiciera y es bellísimo porque uno puede bajar a ver allí los huesos de San Pedro y espectacular, en un tour especial que hacen y allí arrodillar recé el credo, ¿sabes? Porque es como que yo 2000 y pico de años después de tú dar la vida, lo que ustedes enseñaron, aquí estoy y recito el credo. Así que es preciosísimo. Bueno, Iris, tenemos que ir entendiendo el regalo de Dios que nos ha dado a través de la Sagrada Escritura, que en el siguiente episodio vamos a hablar del tesoro que es eso, pero a través de la tradición. Entender que cuando van a misa, y por qué nos paramos, y por qué nos sentamos, y por qué existe esta cosa, que es la Eucaristía, todo esto viene del corazón de Dios. Y necesitamos recibir el regalo, ¿ok? Como como Dios es trinitario, de cierta manera la revelación es trinitaria. Quiero decir, la Sagrada Escritura, la tradición y la necesidad del magisterio. Así que quizás sería bueno hacer una especie de examen de conciencia y decir, ¿dónde estoy fallando yo? ¿Verdad? ¿Realmente estoy leyendo la Biblia para que afecte mi vida? ¿Realmente soy evidente el magisterio? ¿Realmente leo catecismo y entiendo de qué se trata? ¿O sin saberlo soy una mini protestante con mi propia iglesia doméstica por ahí, ¿no? Así que bueno, vamos a rezarle un Padre Nuestro al Señor para que nos una. Esta fue la oración de unidad, que es el deseo del corazón del Señor, ¿verdad? Que todos seamos uno. Y también por ser agradecido del maravilloso don que nos ha dado con la tradición, la escritura y el magisterio. Entonces, de esa manera, pedir la unión y también pedir por los obispos y por el Papa y todos los católicos en comunión con él. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben, lean su catecismo del 74 al 100 y lo esperamos en la próxima. Dios les bendiga. Bye, bye. Bye.